8:40. Continuamos en Radio Análisis en este día jueves 26 de diciembre del año 2024 con nuestros invitados e invitadas. Saludamos inmediatamente la presencia en nuestro estudio de la socióloga del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Bienvenida, Tere. Muchas gracias por estar acá. Estar presencial. Sí, totalmente recíproco. Y saludamos también al integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés. Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos. Y como cada mañana con Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Sí, nos pillaron hablando en la pausa porque ninguno de los dos vive cerca de la radio, entonces un gran valor que puedan trasladarse tempranito, sí, un día jueves, que además es medio difícil también levantarse y todo, ¿no? Sí. Día jueves post-Navidad, post-fiestas. Post-Navidad. Todo el mundo se anda quejando de lo mismo. Fue lo primero que me dijo Pancho Deas cuando lo vi en la mañana, que tenía sueño. Sí. Una lata, pero bueno, sí, aquí estamos. Aquí estamos. Esto es debido al pecado original. Esto es culpa del pecado original, que nos obliga a ganarnos el pan con el sudor de la frente. De la frente. Eso. ¿Ah? Tiene sus ventajas también, y es que pudieron llegar temprano, no había tanto taco en la calle, así que para ver también el vaso medio lleno. Todo perfecto. Bueno, quería proponerles darle una vuelta. Yo sé que aquí Pato hizo una entrevista bien extensa al abogado Mauricio Daza respecto del caso ya a esta altura, ¿no? Después de más de 10 años, Dominga. Todo el entramado de posible corrupción, el tema desde el punto de vista más jurídico, ¿no? Que tiene varios episodios a lo largo de estos últimos años. Yo les quería proponer ver la arista más política, donde el gobierno intenta inhabilitar a sus ministros. Eso ya se supo la semana pasada, mientras que el Tribunal Ambiental ha planteado que los ministros tienen que pronunciarse en los próximos días. Es una cuestión que está ahí en desarrollo. Esto también ha valido críticas por parte de algunos parlamentarios. Tú citabas al diputado Manucheri, que es de la región de Coquimbo del Partido Socialista, que fue bien crítico con el Tribunal Ambiental. Para darle una última vuelta quizás al tema Dominga, yo sé que tiene varias aristas esto, ¿no? Pero desde la perspectiva más política, Juan Andrés, ¿qué podríamos decir? Y también el rol del gobierno, ¿no? Cuando salió esta información hace algunas semanas, me refiero del Tribunal Ambiental, se hablaba que era una derrota para el gobierno, este pronunciamiento. ¿Cómo lo ves? Porque hablaba también de la falta de imparcialidad también de los ministros. Ese fue como el argumento, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, no sé, me cuesta como ubicarlo en el concepto tal cual como es en nuestro país el tema de derrota o triunfo, porque estamos hablando de un problema medioambiental muy profundo, real, y creo que eso en Chile ha costado mucho que se pueda aceptar como un tema de pervivencia, que es el asunto medioambiental, así como el calentamiento global. Acaba de salir hace unos días atrás un estudio mundial que coloca a Chile una vez más en el país donde más efectos tiene el calentamiento global en la población, o sea, en los seres humanos. Y nosotros pasamos de largo, miramos para el techo. No sé, yo siento que ahí hay como una falta de consideración sensible de lo que significan estos temas. Y no lo considero en realidad una derrota. Lo que ocurrió fue que hay un fallo, hay un pronunciamiento. Pienso que desde el punto de vista de los estándares básicos de medio ambiente, ese proyecto es un proyecto muy complejo, pero muy complejo, y los efectos que podría traer ahora, en lo inmediato y a mediano y largo plazo, son muy grandes. Entonces, lo que está en controversia es que la contraparte dice, no, si hemos ido cumpliendo los estándares, se lleva a los tribunales de justicia. Voy a decir algo que no sé si... pero yo no sé si la Administración de Justicia en Chile de verdad está preparada para enfrentar estos temas de medio ambiente y otros. No sé, tengo serias dudas, porque ocurre que en este ámbito y en otros han mostrado una serie junto con los sesgos, pero también yo diría, a Chile, la Administración de Justicia históricamente, estoy hablando de las últimas décadas, le ha costado enormemente asumir
e internalizar como debiera hacerse cuestiones como medio ambiente, calentamiento global, derechos de las mujeres y de las minorías. Hay un montón de situaciones que en Chile, yo diría, siguen costando mucho que la administración de justicia, toda la administración de justicia, no solamente estoy pensando en el Poder Judicial y los tribunales, sino que policía, en fin, Ministerio Público, todo aquello, le ha costado enormemente. Entonces, no sé si los estándares que se están operando en verdad permitan dar una garantía completa desde el punto de vista de que un pronunciamiento, claro, un pronunciamiento judicial desde el punto de vista como de la forma tradicional histórica, dice, bueno, hay un fallo, es culpable, no es culpable, sí. ¿Me entiendes? O sea, pero desde el punto de vista de los efectos, estoy hablando en este caso medio ambiente, tengo serias dudas si, incluso más, nosotros firmamos hace poco Escazú. Escazú es un código bien concreto, no es una cuestión así teórica. No, tiene disposiciones bien precisas. Súper concretas. Sí, creo que este caso, Teresa, como lo ves, nos da la oportunidad para mirar el otro lado del debate que se había venido dando bajo el nombre de este neologismo que es permisología, ¿no? Y de hecho, en ese contexto que se señalaba que los proyectos tenían mucho tiempo de tramitación ambiental, aparecieron ciertos elementos como por ejemplo la presencia en una comisión en la Cámara de Diputados del director de Greenpeace, Matías Azún, donde él decía que si él quería podía retrasar 2000 días un proyecto que contaminara. Entonces estaba como esta narrativa de que las organizaciones medioambientales paraban los proyectos de inversión, ¿no? Pero el caso de Dominga es bien ejemplar de cómo el mismo inversionista a veces tiene, gracias a la institucionalidad, la potestad de perpetuar un proyecto, de que le digan que no varias veces y insistir, como ocurre en este caso. Ahora, para el lado que sea, no parece lo más sano, ¿no? Y ahí quería preguntarte cómo lo ves, porque claro, en cualquiera de las posiciones que uno tome respecto a Dominga, es evidentemente disfuncional que llevemos institucionalmente hablando 11 años del mismo proyecto, ¿no? Teresa. A ver, yo pienso que es una papa caliente el tema de Dominga, que hay miles de la historia de los 11 años que lleva, los ires y venires tienen que ver con temas, un proyecto que ha ido cambiando, que además no se sabe quiénes son los que van a invertir finalmente, entonces atractivo, y parece esta tensión entre los empresarios, digamos, y pareciera el mundo que defiende el medio ambiente. Entonces, a mí la sensación que me produce ahora es un interés de tirar la pelota para el próximo gobierno y que se decida en un próximo gobierno, suponiendo que va a ser de derecha y que en el fondo va a tener, digamos, un interés principal en lo empresarial. Sin embargo, cuando uno mira que los informes, digamos, de impacto ambiental no estuvieron, digamos, ligados no a los gobiernos, sino que efectivamente fueron técnicos. Yo pienso que, como dice Juan Andrés, que todavía no estamos preparados para entender el impacto que tiene esta situación y que por lo tanto la permisología, o sea, esta cosa, es porque es una papa caliente, no se quieren matricular porque tiene consecuencias. La intuición es que tiene consecuencias. A mí lo que me preocupa es como la falta de transparencia, porque frente a la opinión pública que lo aparece como un tira y afloja, y de verdad que hay problemas muy severos que atender. Esto de que es un proyecto que tiene todos estos años y que por lo tanto cuando se hizo la propuesta y se hizo la primera evaluación ambiental, los antecedentes que se tienen hoy día, o sea, habría que reevaluarlo todo, sí, y habría que reevaluarlo por razones técnicas. Habría que ingresarlo de nuevo, sería lo más razonable. Reingresarlo, porque además es un proyecto que partió como un proyecto minero y no es un proyecto minero. Claro. Por otro lado, hay una cuestión que es delicada, que es una zona bien abandonada desde el punto de vista, por ejemplo, el tema del agua. Entonces, cuando tú dices la comunidad está apoyando, no está apoyando, claro, hay necesidades que no ha cumplido el Estado y el Estado no las ha cumplido porque sabemos, digamos, que no tiene mucha iniciativa. Uno podría decir el gobernador debería haber impulsado,
porque hay un déficit de agua. Entonces para mucha gente aparece como la solución porque va a resolver el agua. No tendría por qué resolverlo un proyecto empresarial. Entonces hay muchos elementos que mirar y con mucho cuidado, y para mí, de verdad, el tema medioambiental es central. Es más de que el tema del pingüino Humboldt, es mucho más, porque lo que aparece, lo que estuve informándome para esta conversación, de mitigación para el tema del chungungo, que ¿no es cierto?, que es que al lado de los barcos se les haga, ¿no es cierto?, unos lugares donde se puedan ir a meter, cosas que son totalmente muy absurdas. Y esto, a mí también me molesta esta cosa que el Tribunal Ambiental cuestione la imparcialidad, digamos, porque la ministra, ¿no es cierto?, en su condición académica opinó antes de... También es complicado, porque este es un tema que obviamente todos estamos debatiendo, entonces todo el mundo va a estar implicado, no va a haber nadie que pueda decir, ¿no es cierto?, yo nunca he opinado, entonces soy libre. No, si llevamos 11 años hablando de este tema. Sí, pues si no, las autoridades tendrían que ser extraterrestres, o sea, no haber opinado nunca de nada antes de llegar a los cargos. Y llegar ahí y caer, ¿no es cierto? Entonces, Claro. pero siento que es una papa caliente, que nadie quiere tomarlo. Sí, ahí Juan Andrés, tomándome lo que plantea Teresa de la importancia del tema medioambiental, pero también quiero sumar otro elemento, tú perteneciendo a uno de los partidos más tradicionales, importantes de la izquierda chilena, esto que se ha descrito por algunos como Alfredo Yoñán, entre otros, como el dilema progresista, respecto del cuidado del medio ambiente, y por otro el tema del trabajo, ¿no?, y el rol que tienen, por ejemplo, trabajadores, sindicatos, y no solamente en el caso Dominga, sino que lo hemos visto con Codelco, ¿no?, y otros proyectos que generan un perjuicio al medio ambiente, pero generan mucho trabajo a la vez, ¿no? Es una ecuación difícil de resolver para alguien de izquierda, ¿no? No sé si lo ves así. Mira, yo en la medida en que uno, no sé, alcanza a tener una visión de la crisis medioambiental del planeta, y que no es, como decía tú, no es Marte, es en todo el planeta. O sea, no hay ningún lugar que se salve de esta crisis, y Chile no es una excepción, y Chile además tiene cuestiones serias. O sea, mira, el final de la década de los 80, que hubo un estudio, todavía existía la Unión Soviética, y se juntaron científicos en Chile, de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Europa. ¿Y cuál era su tema? La capa de ozono. ¿Y cuál fue? Duraron años, estuvieron años estudiando. Resultado, la zona donde la capa de ozono es más flaquita, por decirlo así, es Chile. Tú te quemas más estando en Chile que estando en Cuba o en Centroamérica, porque producto de la capa de ozono, la radiación es tremenda. Entonces, si nosotros vamos a vivir con la contradicción entre que, porque hay obreras y obreros que van a estar trabajando en bosques de lenga, y vamos a hacer desaparecer la lenga, porque hay proyectos forestales en esa dirección, estamos jodidos. Estamos destruyendo no el trabajo, estamos destruyendo la vida. Y ahí sí que entramos en una situación, para mi gusto, esto es lo que yo creo que falta en Chile de verdad. O sea, y de realidad, o sea, no es ficción. Porque por otro lado, claro, si yo digo, no, lo que pasa es que yo me voy a preocupar de mí mismo, de mi generación, que vengan la segunda, la tercera generación más adelante, si tienen o no tienen trabajo, porque ya no hay lenga, porque ya no hay bosque, porque, ¿me entiendes? Porque ya no hay cobre, porque el cobre también tiene un punto de reducción cada vez mayor. Hasta, claro, uno dice, ¿qué egoísmo? Sí, pero ocurre que en Chile el universo de habitantes de tercera edad son más de 3 millones de personas, y crece enormemente. Y ocurre que hay cada vez menos nacimiento de guagua. O sea, en realidad somos una comunidad de seres humanos en donde la vida, desde el punto de vista de la pervivencia, una generación que tiene 20, 25, 30, la tiene que mirar de otra manera como se miraba antes, décadas pasadas. Entonces, perdona, yo ¿por qué pongo estos temas? Porque yo creo que esta contradicción entre trabajo o crecimiento, macroeconomía y todas estas cosas son las que a mí me parece que tienen a Chile en una situación que ya viene por ciertas décadas produciendo un deterioro que es insoslayable.
Y en verdad uno mira el empeño que están haciendo distintos países en distintas zonas del mundo, que yo creo que tienen por distintas razones también más sensibilidad que nosotros desde el punto de vista de la crisis. En este sentido, están mirando de otra manera. Yo, por ejemplo, creo que un punto de referencia importante como fortaleza para Chile es la tecnología, el área de servicios, que lo tenemos bastante desarrollado. Pero claro, pero si lo desarrollamos solo para efectos de ubicar una tasa de ganancia o rentabilidad y no como un trabajo humano que te da rentabilidad y te da ganancias, ese no es el problema, pero que te ubica en una dimensión de, yo diría, proyectar la vida, ni siquiera estoy hablando del medio ambiente, sino la vida en general, el trabajo, las habitaciones, causa concreta. Yo todavía era asesor en subsecretaría, causa concreta directa, me tocó la nueva mayoría y me tocó ahora, de los incendios. La causa es que están construidos lugares donde nunca debieran haber estado. Sí. Uno dice, chuta. Sí, pues bueno, además aquí hay que distinguir, porque una cosa es el empleo que se demanda durante la fase de construcción, que siempre es más intensiva, que la que demanda durante el funcionamiento en régimen del proyecto, que siempre es mucho menor. Y claro, las personas no están obligadas a pensar en largo plazo, entonces a veces se les seduce con esto del periodo de construcción. Solo para finalizar, porque tenemos que ir a la pausa, está la arista de la corrupción también. Pues sí, más temprano Mauricio Daza hizo todo el itinerario, o sea, para decirlo directamente, este proyecto originalmente le pertenecía a la familia Piñera Morel. El expresidente Piñera en su cargo bajó el proyecto Arrancones, que competía con Dominga para luego ingresar Dominga. Aparece mencionado en los Panama Papers de que había un compromiso de Piñera de no declarar esto como zona de protección, y finalmente lo hace de ese modo. Y lo que nos recordaba Daza, y ahí te doy la palabra, Teresa, para ir cerrando, es que él es abogado querellante en el caso Guerra, en la investigación contra el ex fiscal Manuel Guerra, donde uno de los elementos centrales es cómo procedió en tanto fiscal Manuel Guerra para no perseguir las responsabilidades judiciales que podrían haber derivado del caso Dominga. Entonces, la relación entre tráfico e influencias y Dominga es un elemento insoslayable si es que queremos hacer un análisis de este proyecto. A mí la sensación que me produce es que huele mal, huele mal. Tiene tantas aristas que uno dice donde intereses han logrado meterse. Por eso estas sensaciones de que lo van a chutear de nuevo para ver si consiguen otros los mismos intereses, porque está el Dela, el Choclodela, no sé, cuando uno hace el repaso de quiénes han intervenido y cómo han intervenido, la suspicacia que te da, la sensación de que aquí, digamos, hay intereses. Y uno se pregunta finalmente quién va a quedarse ahí. ¿Se va a quedar esta empresa o en realidad es para vender y entonces están tratando de sacar un buen permiso? Te da mucha desconfianza. Hay demasiadas situaciones irregulares y corruptas, y eso ensucia. Uno tiene una desconfianza profunda respecto a este proyecto. Y bien, como tú dices, esto del empleo, porque prometen 10.000 empleos ahora, pero ya está demostrado en otras partes que hay mucho empleo para el momento de construir, y después los empleos que quedan son re pocos, son un décimo o menos, y con toda la destrucción y toda la amenaza sobre un entorno. Pero hay un rol del Estado en términos de qué es lo que son las necesidades de la gente local. O sea, eso es un tema real, temas del agua, temas del desarrollo. Entonces, esta cosa que solo los privados pueden, aquí pone en tensión, digamos, un nudo para nosotros. Sí, tenemos que irnos a la pausa cuando son las 8:59 y nos quedan hartos temas para hablar a la vuelta. Está la discusión sobre la ley de aborto, si se va a presentar o no. Hay incertidumbre. La ministra Orellana dijo que sí, pero que se iba a postergar, ¿no? Vamos a ver cuánto se posterga a propósito de plazos que no se cumplen. En fin, está el caso de Katy Barriga también. Hoy día se revisa nuevamente si es que vuelve a la prisión preventiva o no. Hay hartos temas para comentar a la vuelta. Hacemos un breve alto y volvemos en unos instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:02 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este jueves 26 de diciembre con Montserrat Rolano, con Juan Andrés Lagos y con Teresa Valdés. Tere, qué oportuna tu presencia acá porque podemos conversar sobre lo que está pasando o sobre lo que aún no pasa con el proyecto de ley de aborto. Sabemos que para este tipo de temas siempre ha sido complicado conseguir mayoría, ¿no? Parte de las razones que dio la ministra son de carácter procedimental, pero hay otras de carácter político. Es decir, decía ella, estoy parafraseándola, pero creo que la interpretó bien, generar las condiciones para tener un proyecto que efectivamente gane, ¿no? O que pase. Pero ahí es difícil porque lo que nos demuestra, por ejemplo, lo ocurrido con las 3 causales en el gobierno de la nueva mayoría es que incluso habiendo tenido el progresismo mayoría, no fue muy complicado poder llegar a un proyecto. ¿Cómo ves esto? Y además en el contexto que estamos viviendo, porque es un contexto donde se habla mucho de si el gobierno puede seguir sosteniendo su carácter feminista o no. Bueno, tiene varios componentes adicionales, ¿no? Pero bueno, aquí hay una promesa que la ministra insiste en que se va a cumplir, pero no en el plazo que originalmente se había dicho. A ver, la promesa es abrir la conversación. Y la conversación se tiene que abrir. Entonces, ¿cómo se abre la conversación? Obviamente que es enviando un proyecto, pero no quiere decir que se está diciendo vamos a sacar una ley. Dice vamos a abrir una conversación y esa conversación la necesitamos. Esta idea cuando dicen no, esto no le interesa a la población, esto no es prioridad, tienen que preocuparse de los temas de la gente. Este sí es un tema de mucha sensibilidad para mucha gente. Entonces, claro,
no está en la conversación pública porque son temas muy privados. Entonces, como esto de que lo personal es político tiene sus momentos en los cuales se puede expresar. Entonces, todo el tema de la violencia, ¿no es cierto?, que era privado, ni siquiera se podía hablar, que se transformaba en un problema público, es un proceso complejo, donde están la participación de las organizaciones y todo, van poniéndolo. Entonces, este es un tema del ámbito de lo privado que se tiene que hacer público, y se hace. Entonces, conversando en un momento con una senadora, me decía: a mí nunca una mujer me ha dicho que esto es necesario. Yo digo: sí, pero es que depende de la relación que tú tengas con esa persona, si te lo van a comentar o no. Entonces, las encuestas sí muestran que es un tema. Las encuestas progresivamente muestran la adhesión de las mujeres, por lo menos, y también de los hombres a esta decisión, porque lo que está en juego es algo muy importante, es el proyecto de vida de las mujeres. El proyecto de vida es la vida que quieres tener. Entonces, no es, no es un tema planteado como, ay, mi cuerpo es mío, no sé más. No, es que un proyecto de vida bien formulado por una mujer tiene todas las chances de desarrollarse. Y el proyecto de la maternidad es de los proyectos más importantes y tiene consecuencias para el conjunto de la sociedad. Por eso decimos que el derecho humano básico debe ser nacer habiendo sido deseado. Es distinto, y hoy día con el peso que tiene, lo que significa para una mujer la maternidad, ¿no es cierto?, desde un nivel de cuidado y preocupación descomunal, el que eso sea en el contexto en que la mujer siente que lo quiere y que lo puede, es demasiado importante para la sociedad, no es solo para la mujer. Entonces, abrir esa conversación y poner estos temas, ahora estamos tan enterados de los temas de violencia que antes no nos enterábamos, claro, uno podría cuestionar un poco cómo, pero hay otras dimensiones, que esto del hecho de que, ¿no es cierto?, la sexualidad tiene siempre la posibilidad de quedarte embarazada, y ese quedarte embarazada tiene que ser en las mejores condiciones, porque hay un hijo, porque hay una comunidad, porque hay una familia, porque hay una sociedad. Entonces, es un tema de proyecto de futuro. Entonces, lo que yo pienso que la decisión del gobierno se va a mantener en términos de poner la conversación, que no es decir, ¿por qué nos van a hacer discutirnos tan las maravillas? No, conversemos sobre este tema. Y respecto del entre comillas, la postergación, está bien porque el reglamento es muy importante. El reglamento de la ley, digamos, que está vigente, que ha mostrado que ya tiene años de desarrollo, ¿no es cierto?, que tiene falencias y tiene dificultades que hacen que el derecho no se pueda, ejercer como se debiera. Entonces, ese reglamento es muy importante, y que se retire y que se corrijan cosas que son más bien de lenguaje, y que vean que hay cosas que tendrían que ir a proyecto. Entonces, es muy pertinente porque necesitamos que la ley IBE funcione muy bien. Tiene todavía muchas dificultades para el acceso a ese derecho. Y una de las cosas que son más dolorosas, cuando tú ves el número de nacidos vivos de madres menores de 14 años, que todavía siguen existiendo. Todos esos casos son violación. Ninguno de esos casos debería haber llegado. Una niña madre no es madre, es niña, es adolescente. Entonces, todavía ese reglamento es muy significativo, y en ese sentido, es pertinente la actitud, el que se priorice el reglamento por sobre el iniciar la conversación, que se va a iniciar porque nosotras queremos que se inicie, las mujeres necesitamos esa conversación. Sí, el tema del reglamento como fundamento para una postergación es bastante razonable por lo que plantea Teresa, ¿no? Pero la ministra, en una entrevista en Tolerancia Cero el día lunes, mencionó dos razones: la del reglamento y las condiciones políticas, que no están dadas actualmente para la presentación de este proyecto. Sabemos que lo más probable es que no se apruebe, no están los votos en el Congreso. Ese mismo día, al día siguiente, por ejemplo, diputados de la Democracia Cristiana valoraron que el proyecto se postergara. O sea, ni siquiera la Democracia Cristiana, que a regañadientes dio su respaldo a las 3 causales, ahora estaría en condiciones de respaldarlo. Por lo tanto, sabemos que no están las condiciones, ¿no? Pero si esperamos a que esto ocurra, bueno, podría pasar mucho tiempo, 2 gobiernos más. Esto también se intentó en el proceso constitucional, que fue rechazado, ¿no? En el primero, y en el segundo se intentó retroceder a las 3 causales, también fue rechazado. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés, desde el punto de vista de las correlaciones de fuerza, los respaldos a este tipo de iniciativas, como ocurrió en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que hubo un rechazo en su momento, luego se
hubo las condiciones para que esto se aprobara. ¿Tú ves que en Chile está la posibilidad de que eso ocurra en el corto mediano plazo o crees que sería más bien abrir una discusión, ¿no? Para no decir un saludo a la bandera, sino abrir un debate? Mira, yo bueno, comparto todo lo que ha dicho Teresa, parto de ahí, de esa opinión, de ese diagnóstico. Yo agregaría algunas cosas nomás. Mira, en el caso del segundo plebiscito en contra, yo fui parte del comando estratégico y nosotros trabajamos mucho para conectar con una mayoría ciudadana. La idea, que era real, de que el proyecto de la derecha, entre otras cosas, atacaba directamente derechos de las mujeres. Y entre ellos esta posibilidad del aborto. La votación del en contra mayoritariamente, que fue alta, o sea, casi el 60%, fue mujeres. Subió enormemente la votación. Nosotros hicimos algunos focus group, algunos datos cualitativos, y ahí lo que salía respecto de la transgresión de derechos básicos era el tema del aborto. Y salía, por eso lo que escuchaba con mucha atención lo de Teresa, salían muchas situaciones que no salen abiertamente. Que no salen, o sea, las abuelas, las mujeres no tan jóvenes, muchas mujeres violentadas, abusadas, que no tuvieron ni una posibilidad de ejercer su derecho, más que su derecho, hasta una suerte de defensa básica a situaciones que nunca quisieron ni nunca buscaron. Y no son solamente las violaciones más extremas, estamos hablando de situaciones de distintos ámbitos, que lamentablemente producto de esta, y perdonen lo que quiero decir ahora, pero esta espectacularización que se hace respecto de casos de abusos a mujeres, terminan dejando en un segundo plano las cuestiones más fundamentales de que son esas realidades de verdad. Entonces yo creo que hay una falta de sensibilidad y un oportunismo político de la derecha y de otros sectores que yo creo que no está considerando el por qué mayoritariamente las mujeres en Chile sí están de acuerdo con el aborto. Están de acuerdo con el aborto. Sí, ¿Entre causales? Sí. Sí, pero el aborto sin causales, digamos, todavía Pero, ha aumentado harto la... Pero es que el sin causal es una observación absurda. La causal es la mujer, o sea, es el proyecto de vida. Cuando tú en tu vida no estás en condiciones de asumir una maternidad, que es una decisión imposible. Lo más racional, una causal. Además hay otra cosa que yo creo que es súper delicada, porque yo la encuentro tremendamente autoritaria, brutalmente autoritaria. La ley no te obliga al aborto. Es una posibilidad. Lo despenaliza, ¿cierto? Exactamente. Te da el derecho a decidir, te da a decidir sobre tu vida. ¿Y cuántas si mujeres? No te impone, ejerce una tutoría sobre una tutela sobre tu vida y tu cuerpo y te obliga a algo que no quieres. Yo tuve acceso a estudios médicos bajo dictadura. La cantidad de abortos que se hacían eran muy altos y en segmentos de la sociedad chilena eran extraordinariamente reservados o clandestinos, con riesgo muy fuerte, pero dependía mucho de tu situación económica, si tú podías pagar ilegal y clandestinamente un aborto, y eventualmente te lo hacías fuera del país. Sí. Entonces, hoy día es muy distinto porque está el misoprostol, o sea, está toda esta cosa, pero eso te da condiciones de inseguridad muy grande. Y de abuso y de comercio. Esa es la que yo creo que con este tono autoritario, atávico, del miedo, se ocultan para tratar de mostrar como que poco menos que aquí viene una suerte de imposición, ¿no? Que va a ser una mentira. Es muy terrible. Ahora, quería preguntarles por la relación entre esto que estamos conversando y el modo en que el sistema político lo procesa, siguiendo lo que estamos conversando, porque ha ocurrido desde el fin de la dictadura varias veces donde la derecha ha terminado en escenarios defendiendo cuestiones que ya la sociedad zanjó, ¿no? O sea, me acuerdo de todas estas cosas del divorcio, de los hijos dentro y fuera del matrimonio, de la despenalización de la sodomía y tantas otras cosas donde de repente ocurre que la derecha se atrinchera en una cuestión que ya la sociedad no considera válida, digamos,
y ellos mismos 2 o 3 años después se desdicen de lo que en algún momento votaron. Algunos están en contra de la ley de divorcio y se divorcian. Claro, Claro, así. Claro, como lo que siempre se le dice a Andrés Alamán y a Marcela Cubillos, ¿no? Y lo digo porque precisamente en el Tolerancia Cero del lunes, el senador Moreira dijo, el Partido Republicano siempre está en contra de las mujeres. Lo dijo, y nos remite a lo que ocurrió en la última elección presidencial, porque no es habitual que de una manera tan clara las mujeres, y en especial, Teresa, las mujeres más jóvenes, le hayan dado la victoria a Boric, me imagino en parte por apoyar a Boric, pero se entiende que por la agenda valórica que llevaba Kast, o la mal llamada valórica, ¿no? ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque luego está el dilema de cómo se va a dar en la dinámica presidencial el año que viene, y de cómo la eventual candidatura de Chile Vamos, que es la de la Evelyn Matei, puede quedar condicionada por este tipo de cuestiones, ¿no? Ya se le vio un poco a propósito de la discusión sobre pensiones, que recibió críticas de la ministra de la Mujer, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo estás viendo eso, Teresa? Porque, bueno, insisto, cada cierto tiempo aparecen estos intersticios que son interesantes y que tienen consecuencias electorales. Es bien especial porque la vida de las mujeres es la vida de las mujeres y es de todas las mujeres, no de unas pocas. Entonces se decide en forma, digamos, entre comillas, conservadora, y toda esta cosa, defendemos la vida en todo, desde la concepción y todas estas cosas que han dicho, algunos han vuelto a salir. Pero este es un tema transversal y de la vida de todas las mujeres. Entonces sucede independientemente del sector político, del sector de religioso y todo, porque está demostrado que en todas las quienes incurren y hoy día, ¿no es cierto?, interrumpen embarazos de distintas maneras, hay de todos los sectores, de todas las religiones, de todas las posiciones políticas. Entonces es un tema de la vida, es un tema de las mujeres. Entonces aparece en esta polarización, decir estás en contra de la vida, estás a favor de la vida, pero políticamente al final lo que sucede es que se va imponiendo la realidad de la vida de las mujeres. Lo que tú decías cuando se discutió la ley IBE, de la bajada de algunos, digamos, parlamentarios que deberían haberlo apoyado, eran el cálculo político porque tenían un electorado, digamos, que era evangélico. Y decían, yo participé en ese proceso, así que lo conozco de memoria. Entonces, no, tenemos un electorado, digamos, que no nos va a apoyar. Y se bajaron y pidieron autorización para no apoyar. Pero tú ves que tú haces las encuestas y haces los estudios y es transversal el apoyo a esto de que las mujeres tengamos un derecho al proyecto de vida. Más allá de las adhesiones derecha-izquierda. Esto no es derecha-izquierda, esto no es derecha-izquierda. Puede pasar lo mismo que pasó ahora con el indulto de la Katy Hurtado, no es derecha-izquierda, esto es algo que sucede a todas las mujeres, y una mujer que queda embarazada en condiciones que no desea, ¿no es cierto?, que se busca y se interrumpe el embarazo y de repente termina, ¿no es cierto?, con afectar su vida, es algo que afecta y que, digamos, importa a todas las mujeres transversalmente. Entonces, aquí estamos podemos pensar de que quieren llevarnos a las mujeres de nuevo a las condiciones más previas de subordinación y todo, pero aparecen otros fenómenos. Mira, un fenómeno muy interesante, el aumento de, digamos, de los hombres que están acudiendo a usar, ¿no es cierto?, la esterilización. Porque el tema de la reproducción es un tema que atañe a los hombres y las mujeres. Entonces, efectivamente, tenemos más hombres que están haciendo de vasectomía, ha aumentado, se consiguió ponerle código en FONASA para que entonces están accediendo. Entonces, este es un tema de la vida. Entonces, ¿cómo se resuelve y cómo lo procesa el sistema político? Lo procesa, digamos, más curiosamente, más apegado a otro tipo de objetivos, digamos, y no el de las mujeres. Sí, bueno, a propósito de la mención que hacía Pato de Evelyn Matei, hay una discusión que se abre a propósito de un pronunciamiento de ella el día domingo sobre la reforma de pensiones, particularmente el trabajo del comité de expertos y expertas que está ahí asesorando a la Comisión del Trabajo, y esto generó varias reacciones, algunas a nivel interno que no han sido expuestas públicamente, pero generó un ruido interno en la derecha, eso no cabe ninguna duda, más allá que ha habido expresiones de respaldo de los mismos senadores de la Comisión del Trabajo. Ahora, esta mañana, la ministra del Trabajo, Yanet Jara,
respondió a Evelyn Matei y planteó que es tarde, ¿no?, para presentar dudas sobre la reforma previsional. Esto es un tema que venimos hablando hace mucho rato, casi tanto como más que Dominga, incluso. Más que Dominga. Más que Dominga, 15 años, yo diría, por lo menos. Y claro, parece un contrasentido esto de decir, voy a consultarle a economistas sobre lo que están planteando otros expertos y economistas en la comisión experta. Parece una maniobra dilatoria, ¿no? Eso tiene... Más allá que son razonables las dudas técnicas que pueda tener. Además, ella es economista, fue ministra del Trabajo... pero yo lo planteé el día martes que lo conversábamos acá, pareciera haber una división en la derecha que es bien interesante. Por un lado están quienes, no sé, por ejemplo, Libertad y Desarrollo, el Partido Republicano, quienes plantean que el actual sistema no es tan malo, que podríamos, no lo dicen así con esas palabras, pero es un poco lo que se desprende, ¿no? Y que esto se podría postergar y ver en qué estamos de acuerdo, la PGU, en fin. Incluso hay algunos que dicen que no debiera aumentar la cotización con cargo al empleador, que esto podría generar un impuesto al trabajo. Esto también se ha discutido harto. Y otros quienes dicen esto tenemos que resolverlo ahora, en este gobierno, lo ven con un sentido más estratégico, el próximo gobierno va a ser nuestro, por lo tanto resolvámoslos ahora. Y además las condiciones para la derecha están súper favorables, a diferencia del gobierno anterior, ¿no? ¿Cómo es eso, Juan Andrés, el dilema que tiene la derecha y también desde la izquierda, ¿no? Porque la Bárbara Figueroa decía el domingo pasado que ustedes estaban a favor, pero del proyecto original, dando a entender que lo que se está, entre comillas, cocinando en la comisión no sería de su gusto. Sí. Que ¿sabes lo que pasa? Mira, el proyecto original es 6-0, para que lo recuerden. Sí. De nuevo lo mismo, mira, yo me quedo... Pero a favor del reparto. Claro, yo me quedo de verdad con los pronunciamientos más plebiscitarios que han habido en Chile, incluido el del rechazo, incluido el en contra, los estudios de esta dimensión, como el del PNUD, que creo que son los más cercanos a la realidad. Estas son las razones por las cuales la ciudadanía en Chile mayoritariamente se distancia del sistema político. Y se distancia de los partidos, y se distancia del Parlamento, y se distancia del Poder Ejecutivo, y se distancia también de los que creen que la ciudadanía no se da cuenta de que están defendiendo el negocio de las pensiones. ¿Me entiendes? Entonces, creo que, no sé, yo con humildad y convicción llamaría a que pongamos en el centro lo que hay que poner en el centro, y que es pensiones de pervivencia digna para la ciudadanía en este país. Si eso no se logra, independientemente de si no logra ahora, mañana, pasado, el impacto que va a tener en la ciudadanía, claro, eventualmente sectores de derecha pueden usar eso, otros no, ¿me entiendes? Pero el efecto, si alguien quiere realmente considerar la democracia como el sistema en donde efectivamente la gente vive mejor, porque nosotros luchamos contra la dictadura porque vivíamos muy mal. Si en este país se habla poco de eso, pero en este país había hambruna, había 35% de desocupación, había comedores populares, había ollas comunes. Y las primeras marchas fueron por el hambre. Y la gente salió a pesar de que la reprimían y algunos lo detuvieron y nunca más aparecieron en esas marchas. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que, mira, estamos hablando de ese punto de referencia. Entonces, claro, si la derecha o sectores de derecha empiezan a colocar las cosas en los términos que la colocan, pueden infringirle eventualmente, entre comillas, una derrota coyuntural a la izquierda, al gobierno, no sé, pero no sé si ellos se percatan de que dos gobiernos de derecha, desde los 90 en adelante, no sé si se percatan de eso. Y yo no estoy diciendo que esto sea causa-efecto, pero no sé si se percatan que el primer gobierno de Piñera iba como avión y aparece 2011. Pero el segundo gobierno de Piñera iba más o menos estable y aparece la revuelta. Entonces, no sé si se dan cuenta que aquí hay una ciudadanía que no sé cómo ya dice de otra forma que quiere vivir mínimamente bien, pero entre ellos pensiones. Juan Andrés, si el gobierno insiste en su proyecto, o sea, con todas las modificaciones que se le han hecho, si se llega a un 5-1, uno a reparto, solidaridad, como lo queramos llamar, o a un 4-2, ¿el Partido Comunista estaría por respaldar igual este proyecto? Mira, o sería mejor, como han planteado algunas organizaciones,
mejor que se retire. Nosotros lo insistimos. vamos- Monse le pregunta a Juan Andrés y Juan Andrés se lleva las manos al ojo. Sí, así, lo que pregunta pasa ahí. es lo siguiente, que lo vamos a tener que evaluar porque está eso en un proceso, Sí. pero lo tenemos que evaluar en concreto en el mérito, en su mérito. ¿Por qué? Porque no vamos a apoyar algo que de verdad implique... Es que ahí hay un dilema, porque si, No, es si muy Teresa difícil. invoco las mismas palabras de Juan Andrés dice, lo dijiste Juan Andrés, ¿no? Que Sí. tiene que mejorar las pensiones ahora. Sí. 4,2 No. no da, po. Pero parece que el 4,2 es el único margen, o el margen máximo en realidad, donde el gobierno podría llegar a algún acuerdo conveniente para su posición. No me Yo gustaría encuentro- estar en los zapatos de la ministra del Trabajo, pero Yo bueno, ahí encuentro como que lo es ves. dramática esta situación, porque de verdad que estamos debatiendo sobre qué les pasa a las AFP y la plata a las AFP y no de lo que le pasa a la gente. Y eso es muy desesperante. Son demasiados miles de personas que están sometidas a vidas de pobreza por culpa de las pensiones. Y es mucha gente. Y es cosa que salga a la calle, que hables con tus familiares, que hables en tu entorno. Entonces, a mí me cuesta creer que no sean capaces, digamos, de poner por delante ese tema. Y es un fracaso de la democracia y la derrota es la población. Quedamos todos derrotados si no es posible llegar a eso, porque nos abre un camino de efervescencia, de rabia, o sea, aumenta condiciones, porque la gente está viviendo muy apretada, es muy cara la vida en este país. Es muy cara. Esta cosa de que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda es porque ganan muy mal. Y agregarle, ¿no es cierto?, el que obviamente, ¿no es cierto?, si hay adultos mayores y jubilados, no sé qué, tienen que subvencionarlo, tienen que mantenerlo los hijos, no pueden. Entonces, es un tema Pero ahí familiar, es un tema sí. de toda la familia, no es un tema solo de los jubilados. Tiene consecuencias para el conjunto el que no estemos, digamos, respondiendo a toda una vida de trabajo, quienes han trabajado toda una vida, a una vida digna. Es muy grave. Sí. Venimos de vuelta de un tiempo donde ha habido mucha intransigencia en la política y creo que de alguna manera por eso se ha reivindicado el valor de los acuerdos, que en algún momento estuvo como desprestigiado esto de llegar a acuerdos, pero democracia es llegar a acuerdos, ¿no? Está eso, es cierto, pero en esta encrucijada en la que estamos, Teresa, porque si el gobierno llega a un acuerdo al que puede llegar, no teniendo capacidad negociadora, porque la capacidad negociadora está mucho más en manos de la oposición, podría darse un escenario donde se llega a un acuerdo con un mal proyecto, que adicionalmente divide aguas en el oficialismo. Y que en tercer lugar se lo van a achacar al gobierno. Hay que recordar que a propósito de la ley corta de ISAPRES, cuando el gobierno quiso deslindar responsabilidades en la área del frente, dijeron, bueno, pero si el proyecto lo promovieron ustedes, ¿no? Tiene una facultad exclusiva. Que en una su La facultad, ley. facultad claro. exclusiva y Sí. ustedes fueron los que lo propusieron, claro. Te lo pregunto con porque el ya hay... cuchillo ya hay- con el cuchillo en la Te lo pregunto garganta. porque ya hay sectores, y no es solamente el Partido Comunista y el Frente Amplio para no hacer caricatura, que dicen, mira, es mejor no hacer el acuerdo, llevar el proyecto al hemiciclo, perder, pero que quede claro... No, yo pienso de que ese es un mal camino. Mal camino porque para el común de la gente no se entiende esas pequeñas diferencias, es decir, es mejor retirar el proyecto cuando llevamos todo este tiempo. ¿Cómo le explicas? No, yo pienso que que hay que favorecer y apoyar el máximo de acuerdo posible y que haya un acuerdo. Yo pienso que la derecha no puede ser tan miope, tan ciega de no darse cuenta de que tiene que buscar un acuerdo. A mí lo que me preocupa es esto que estamos en el tema del negocio de la AFP, que sabemos que la AFP lo que están sustentando es un modelo económico mucho más allá. Sí. Entonces, pareciera que estamos discutiendo una cosa, estamos discutiendo De otra, otra. pero la verdad es que yo pienso de que ojalá yo voto porque haya un acuerdo, porque hay que responderle a la gente. No creo que la derecha vaya a llegar a no ceder nada. Estamos en un mal escenario, tal vez el próximo gobierno va a ser un peor escenario. Entonces vamos a volver a tener 4 años más y 4 años más y realmente sacar 84.000 pesos después de no sé cuántos años de trabajo, o como máximo, ¿no es cierto?, los que trabajaron y están cotizando recientemente sacan 350.000 pesos. Por favor, es menos que el salario mínimo, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Entonces, ¿por qué no lo ven? No lo ven. Sí, porque claro, está el tema de la encrucijada en la izquierda, las izquierdas, también en el lado de las oposiciones,
Pero, por otro lado, está el rol que cumplen las AFP, que Sí, generalmente no se menciona. Nada. El día martes me llamó la atención esto, la diputada Jimena Sandón, de Renovación Nacional, planteó, creo que fue en la segunda, que a las AFP con la propaganda se le ha pasado la mano, que se han ido al chancho. Me llama la atención alguien viniendo de su sector, ¿no? Porque de la izquierda han tenido está el famoso volanteo, ha habido algunos recursos también que se han interpuesto, pero claro, está el tema del rol de la AFP, que la verdad es bien incontrarrestable. O sea, está en todos los medios de comunicación, son correos que le llegan a los usuarios, en la radio, en la televisión. Por lo tanto, eso también incide, cuando se habla de la opinión pública, puede que eso también incide, ¿no? Una cuestión incontrarrestable y está basada en el miedo. Y está basada en una falacia, porque la falacia es te van a meter las manos a tu plata. Como si la AFP no te metiera en las manos a tu plata. Entonces, y en el derecho a elegir, cuando en el sistema actual no hay derecho. No hay ni uno. Entonces, yo fíjate que creo que, claro, sobre la base de eso, de lo incontrarrestable, sobre la base de la forma como se debate, de la forma como se discute, yo sobre el tema de los acuerdos diría lo siguiente. Yo me tengo presente caso gobierno de Piñera, movilización 2011. Que fueron multitudinarias, que decir después, pero antes había estado la Revolución Pingüina. La Revolución Pingüina derivó en una comisión convocada por el gobierno de Michelle Bachelet, que funcionó. Es el primer gobierno que toma en consideración un movimiento de chiquillas y chiquillos que partió porque en Coronel, en el liceo, se llenaban de agua, se pasaban de frío las chiquillas y chiquillos. Así partió la Revolución de los Pingüinos. No partió por una cosa así, no, partió así. Después derivó. Y lo toma una comisión y logró avanzar en algo. Y eso siguió. Y después 2011 de nuevo lo vuelve a tomar. Yo puedo decir en esta mesa, y no me puede mentir nadie, porque el ministro de Educación de Piñera, Lavín, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el movimiento 2011. Y la Comisión de Educación del Parlamento, encabezada por un diputado de la UDI, Melero, también. ¿Y quién pegó el portazo? Piñera. Entonces uno dice, chupaya. ¿Hay posibilidades de acuerdo en función de demandas ciudadanas? Sí los hay. Sí los hay. El problema es que si tú te pones en una posición de cerrazón midiendo pequeñeces y midiendo el interés de un gran negocio, se producen las situaciones que se producen. Educación terminó derivado en el gobierno de la nueva mayoría, programa de gobierno. Sí, pues. Vamos a... Y fue una bandera, además, de esa candidatura. Sí. Claro. Bueno, estamos llegando al final del panel. Vamos a seguir a la vuelta hablando sobre pensiones, pero por de pronto vamos a despedir y agradecer a Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Misma cosa, Teresa Valdés, muchas gracias, Un gusto Tere. estar aquí presencial. Sí. Que se repita, Eso. en la medida de lo posible. Vamos Necesito los acuerdos. a ir a sí. un... Sí, lleguemos a acuerdo. Eso. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.